Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al programa número 47 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Llegamos al final de este 2023 y es momento de hacer balance de un año de alta intensidad y marcado en lo político por los comicios autonómicos y nacionales, procesos que por un lado siempre paralizan muchas iniciativas en el mundo educativo, pero por otro lado suelen acarrear cambios tanto en el signo político como en las personas responsables de la cartera de educación. En el territorio autonómico han sido unas cuantas las comunidades que se han ido tiñendo de azul, mientras que en el nacional pocos cambios, pues tras repetir Pedro Sánchez en la presidencia, ha mantenido a Pilar Alegría como ministra del ramo. Eso sí, con las competencias en deportes y también la portavocía del gobierno. Este último detalle nos hace pensar que la educación no merece suficiente atención, pues pareciera que sobra el tiempo para otros menesteres. Esto es algo, por cierto, que también hemos visto en alguna otra comunidad de signo contrario. También se ha cerrado el año con los malos datos del informe PISA. España ha cosechado los peores datos de su historia, pero al gobierno no parece que esto le preocupe mucho, pues ha empeorado en general en casi todos los países de nuestro entorno y ya se sabe que mal de muchos. En fin, de todo esto precisamente nos hablará Luis Miguel Belda en su sección Desde el Estrado. Por otro lado, también me gustaría destacar como hecho importante en este año los resultados del primer estudio sobre el estado de ánimo de los docentes realizado por Éxito Educativo junto a Educar es Todo y a la Universidad a Distancia de Madrid, y que ha arrojado datos bien preocupantes. Este estudio, en el que han participado 3.800 profesores de toda España, pues ha venido a indicarnos algún dato más que preocupante, como que un 40% de los docentes muestran síntomas de depresión. Por lo que desde Éxito Educativo no vamos a parar de buscar soluciones y ofrecer herramientas a nuestros docentes para que puedan cuidarse, para cuidar a nuestros niños y jóvenes. En este programa contamos también con la sección El Pupitre Digital, en el que sentamos a Antonio Alonso, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio, con el que hablamos de su reciente congreso, de la creciente internacionalización de este sector, pero también nos ofrecerá su visión desde su amplia experiencia sobre este pujante sector dentro del mundo educativo español. ¡Comenzamos! Desde el Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. No puedo negar que me divierte ver en Instagram y en TikTok esos reels, creo que se llaman así, me parece, donde aparecen entrevistados jóvenes veinteañeros a quienes se les pregunta sobre cosas de la actualidad y te salen con, en fin, respuestas que no podría imaginar ni el replicante ese que dice que vino poco menos que espantado de lo que vio en Orión, ya saben, en Blade Runner. Bueno, el último microvídeo que me ha hecho mucha gracia, cuando no una tristeza del carajo, como diría Milei, es aquel en el que se les pregunta a unos manifestantes en Madrid en favor de Palestina si no supone una contradicción portar una bandera arcoíris junto a una Palestina en apoyo a Hamás, cuando, como se sabe, en ese mundo radical a los homosexuales se les arroja desde la azotea. La entrevistada pone cara de póker y parece no entender por qué se le hace esa pregunta. Peor es cuando el periodista le dice que en Israel eso no le pasaría al homosexual y ella dice algo así como: ¿ves? ¡Qué bien! En ese país islámico Israel no se persigue a los homosexuales. La misma cara de Panoli se le queda a esta entrevistada cuando el periodista le dice que Israel no es islámica, sino judía. Esta empanada mental de alguien que salió en Madrid a protestar por la acción militar de Israel contra los terroristas de Hamás escondidos en Gaza trasciende el debate sobre si Israel se está propasando en su reacción o si ya lo ha hecho. En lo que me quiero fijar es en la debacle intelectual que azota a una buena parte de la juventud educada en los últimos años aquí en España.
En mis comentarios, toda vez que me reoigo a toro pasado para analizarme, me veo a veces como el abuelo Cebolleta que se lamenta siempre de lo mismo, don R que R, ¿no? De que las reformas educativas en democracia no hicieron mejor a la EGB. En fin, no voy a repetirme por más que una vez más me den ganas. Me quiero centrar solo en que quizás sea o será verdad aquello que dicen no pocos de que la democracia es la mejor de las peores soluciones de convivencia que nos hemos dado a las personas, porque si mi voto vale lo mismo, absolutamente lo mismo que el voto de esa joven que estaba convencida de que Israel era islámica y quién sabe, que a lo mejor era hasta negacionista también del Holocausto, pues va a ser que aunque suene a algo reaccionario, soy yo el que se rebela y protesta porque su voto tenga el mismo, absolutamente el mismo valor que el mío. No digo que para votar haya que ser catedrático, pero para denunciar y protestar por lo que uno considera que debe ser criticado, denunciado y repudiado, uno sí debe estar enterado de las cosas, ser consciente, porque de lo contrario la legítima denuncia de esa joven contra los bombardeos en Gaza se desinfla toda vez que el argumentario entra en una suerte de contradicción que hasta podría ser que esa joven estuviera apoyando más horror del que cree denunciar. Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso es la libertad de expresión, la carta magna de nuestra profesión, la de periodista, como soy yo. Pero no todas las opiniones son respetables, como bien afirmó en su día nuestro filósofo contemporáneo de cabecera, José Antonio Marina. Nada sospechoso, por otra parte. ¿Qué vengo a decir? Que las últimas reformas educativas y especialmente la última están generando legiones de jóvenes que no tienen casi ni idea de casi nada. No puedo atreverme a tanto. Pero con que solo fuera un 10%, ¿qué digo? Un 5% ya sería algo que debiéramos solucionar más pronto que tarde. Todo esto viene a cuento porque el último informe PISA ha situado a la última hornada de estudiantes españoles como de las peores en la historia de este informe. Y ya van algunos, ¿eh? Saben menos de matemáticas que sus inmediatos antecesores, pero lo peor es que saben menos de comprensión lectora, vamos, que no se enteran de lo que leen, y menos de ciencia. Esto es, de la vida que nos rodea. Lo que mi abuela llamaba la culturía general. Y si cínica fue la respuesta de Cataluña a la debacle sufrida en este contexto allí, culpando de ello nada menos que a los inmigrantes y a los estudiantes más desfavorecidos, no menos chocante fue el titular del comunicado que difundió el Ministerio de Educación. Nada de alusiones al desastre de anual educativo. Se lo leo, textual. Los centros educativos españoles se adaptan mejor a la adversidad que la mayoría de países de la OCDE. Es decir, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Para qué decir más? El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de entrevistas de éxito educativo. Hoy sentamos en el pupitre a Antonio Alonso, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por vuestra invitación, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, teniendo tan reciente el Congreso anual, ¿qué balance haces del Congreso y de este año? Bueno, pues el balance no puede ser más que positivo. Hemos tenido más de 250 inscritos en el Congreso, con lo cual superamos la cifra del año anterior, que parece siempre que es una referencia. Tenemos también muchas escuelas que no pertenecen a la asociación, que han asistido al Congreso, a los cuales les queremos agradecer la confianza depositada. Y luego, desde el punto de vista de las mesas redondas y de las sesiones, pues tocamos los temas de siempre, ¿no? Internacionalización, innovación, una experiencia, una actividad que empezamos ya en el Congreso del año pasado, que es llevar a alumnos que han cursado un máster para que cuenten su experiencia, y este año contamos además con 3 perfiles muy diferenciados en cuanto a edad, porque tenemos una persona que supera los 80 años, que fue una de las primeras personas en cursar un MBA en España,
un ejecutivo en este caso que está desempeñándose en una multinacional actualmente y una recién titulada que acaba prácticamente de completar el máster, aunque creo que ya tiene 2 años de experiencia laboral, ¿no? El año pasado, del anterior congreso, ya anunciasteis la creación de un certificado, de un sello de calidad, de reconocimiento, de acreditación para la formación de vuestros máster. Se confirma, cualifican, háblanos de Cualifican, que sé que es uno de vuestros grandes proyectos. Bueno, la asociación nace hace 15 años precisamente para establecer el reconocimiento de la actividad que hacíamos las escuelas de negocios desde hace muchos años. Y este reconocimiento, desde nuestro punto de vista, pasaba por el establecimiento de una certificación que tuviese un sello de oficialidad en cierta medida, ¿no? Lo que hicimos fue crear una guía que cumple muchos de los objetivos que se exigen para una titulación académica de máster universitario, pero cambiando aquellos aspectos que son más propios de escuela de negocios. En un máster universitario, por mencionar solo una cosa, un máster universitario se pide un porcentaje de doctores, porque es un máster básicamente académico, ¿no? En nuestro caso lo que pedimos es que los docentes cuenten al menos con 10 años de experiencia en aquello que están enseñando, o sea, lo que es un máster profesional, ¿no? Y bueno, pues es la tercera edición, hicimos una primera convocatoria, digamos, excepcional, cuando ya estaba todo aprobado, y ahora ya estamos tratando de adquirir velocidad crucero, ¿no? Tenemos 2 convocatorias al año, hemos tenido la primera en el primer semestre y ahora estamos con la segunda, que esperamos que se cierre a final de año o principios del año que viene. En total contaremos con 80, cerca de 80 no vamos a llegar, 80 máster ya certificados bajo esta denominación Cualifican de máster profesional, ¿no? Es de mencionar que la certificación, quien digamos expide y además lista de forma oficial esos programas es Madrid+D, la agencia de calidad de la educación superior de la Comunidad de Madrid. Entonces eso es un elemento de garantía de lo que es esta certificación Cualifican, que se basa básicamente en la excelencia educativa, en la empleabilidad, que es un objetivo básico yo creo que de todos los máster profesionales, en el registro de ese título por parte de Madrid+D, y luego otro aspecto que a nosotros nos parece relevante por el número de alumnos latinoamericanos que cursan estas titulaciones, que es el registro de egresados, el registro de los títulos expedidos a cada uno de los titulados, ¿no? Que además esto, precisamente por estar bajo una herramienta informática, pues es lo que ha permitido que el Ministerio, la Secretaría de Estado de Inmigración reconozca los títulos de Cualifican como válidos para expedir un visado, que sabes que ha habido una crisis ahora a principios de año bastante fuerte. Bueno, pues los másteres de Cualifican dan lugar a que se expida un visado a los alumnos que están matriculados en esos programas. Esto me da pie también para hablar de internacionalización. Las escuelas de negocio españolas yo creo que son un buen ejemplo de internacionalización. ¿Cómo lo abordáis desde la asociación y qué herramientas facilitáis también a vuestros asociados y al sector para que consigan esa ansiada internacionalización, no solo hacia Latinoamérica, que es como un poco nuestro mercado natural, sino también hacia Europa, Asia, África, etc.? Bueno, en este sentido hemos conseguido firmar un convenio también muy interesante, que es con la consultora QS, que es la que elabora los rankings internacionales de universidades, para que todos los programas que están certificados en Cualifican tengan también su posicionamiento en el ranking de QS. Entonces, realmente el nivel de exigencia que tiene Cualifican y la herramienta permite que la labor que tienen que hacer los consultores de QS sea muy ligera, muy liviana, y eso además pues, ha permitido que las escuelas de negocios puedan, digamos, ahorrarse dinero, porque si pagan Cualifican, luego cuando quieran el ranking de QS no van a tener que pagar el 100%, sino solo el 50%. Digamos, este es un elemento, yo creo que diferencial para las escuelas asociadas a
a AEN. Sin embargo, por ejemplo, a Qualifican se pueden presentar cualquier institución de educación superior que tenga programas de posgrado. No es algo que esté cerrado solo a las escuelas de la asociación. Y bueno, a veces la relación entre las escuelas de negocio y las universidades, pues bueno, ha tenido sus más y sus menos a veces. ¿Cuál es vuestra visión de qué relación tiene que existir y cómo vosotros también entendéis esa relación desde AEN? Nosotros siempre hemos entendido, y esto es algo que yo creo que ha sucedido también desde hace muchos años, que existe un gap, existe un hueco entre el perfil de un alumno universitario y lo que están demandando las empresas. Y por la actividad tan frenética que tiene el mundo empresarial, es imposible que la universidad pueda cerrar ese gap, ese hueco. Quienes cerramos ese hueco, quienes hacemos de puente entre los perfiles universitarios y lo que demandan las empresas, somos las escuelas de negocios. Nosotros lo hemos entendido así y, de hecho, pues hay cosas que son muy propias a las escuelas, como es toda la parte de formación en habilidades blandas. Es algo que, aunque se incorpora en los currículos de Bolonia, realmente luego no se implementa en las universidades. Está recogido para justificar, pero no de forma práctica y de forma operativa. Una parte importante en un currículum de un máster de una escuela de negocios pues son estas habilidades blandas. Y es que luego, además, ahora mismo creo que el hueco no lo tenemos que ver solo en una dimensión, sino que yo creo que el hueco ahora es de 3 dimensiones. Es en cuanto a conocimientos técnicos que evolucionan muy rápidamente, es en cuanto a habilidades, a soft skills, y luego también una formación que aparece, una necesidad de formación que aparece nueva ahora, que es formar a la generación Z en las actitudes necesarias para desempeñarse en el puesto de trabajo, porque realmente no la tienen. No la han adquirido en las etapas más tempranas y, por supuesto, tampoco en la universidad. Hablamos también... Pero necesitamos a la universidad. O sea, el perfil desde el que partimos las escuelas de negocios es del egresado universitario. Hablamos entonces también de microcredenciales, ¿no? O que vamos hacia ese... Sí, vamos hacia ese es el siguiente reto que creo que hay que abordar. En un artículo que me publicaron en un medio la semana pasada, hablaba precisamente que quizá ya hay algunas instituciones que recogen esas microcredenciales y se están desarrollando. En concreto, pues esto ha sucedido en Cataluña. La Agencia de Calidad de la Educación Superior ha determinado que las microcredenciales quedan reservadas al ámbito universitario. Creo que es el mayor error que se puede cometer, porque precisamente las microcredenciales creo que tienen que surgir de las necesidades del mundo laboral. Esto, evidentemente, plantea un problema, que es cómo desde el mundo laboral se diseñan programas académicos o programas formativos para esas microcredenciales y esas necesidades. Y yo creo que ahí el papel fundamental es el de las escuelas de negocios, porque están a caballo entre el mundo académico y el mundo profesional. Creo que las escuelas de negocios tienen que ser la punta de lanza sobre la que se centre el desarrollo de las microcredenciales. En este sentido, también, cuando se habla también bueno, pues de todas estas nuevas necesidades que van a surgir, pues también se habla también de una cierta burbuja en el ámbito de la educación superior y demás. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Existe esa burbuja? ¿Por qué? ¿Cómo veis también la entrada de fondos internacionales que están, digamos, también adquiriendo, ¿no?, escuelas de negocios españolas, universidades, incluso colegios? A ver, yo he trabajado muchos años en el sector, pero he trabajado fuera del sector también. Creo que desde el punto de vista de rentabilidad económica, la educación no es un buen negocio. Otra cosa es que desde el punto de vista de responsabilidad social sí tenga unas ventajas y tenga una rentabilidad que se puede sacar. Entonces eso depende del planteamiento de los fondos. Si lo que buscan es la rentabilidad económica, desde mi punto de vista creo que se equivocan. Pero si lo que están buscando es promocionar, crear y provocar que la educación sea un ascensor social, que en cierta medida lo era en el pasado y no lo es tanto, creo que van por el buen camino. Entonces, es una forma de lavar esa mala imagen que pueden tener algunos fondos. Entonces, ya te digo que depende cuál sea el objetivo, lo veo más factible o menos factible. Con todo y con eso, pues estamos en un país de economía libre y cada uno puede hacer lo que quiera.
Pero te digo que a mí me parece que no es el mejor sector para invertir. También pues existe otro boom muy asociado al sector de la educación, que es el de las residencias universitarias, ¿no? Que están creciendo como la espuma y quizá ahí tenga un poquito más sentido. Con todo y con eso, digamos, creo que la principal diferencia es cuál es el nivel de exigencia económica que tiene la educación superior en países como Estados Unidos y cuál es el nivel que tiene en Europa. Y bueno, hay mucho gap y mucho hueco para el crecimiento y el desarrollo y la tendencia hacia ese modelo americano, que no sé si realmente en Europa va a funcionar, porque hay muy buenas instituciones públicas y una conciencia social que hace que no solo los ricos, digamos, puedan acceder a la educación superior. La legislatura pasada, el ministro de Universidades habló en un momento dado, creo que de forma desafortunada, de chiringuitos. Habló de cerrar chiringuitos, sobre todo se refería más a las universidades, ¿no? Bueno, en el Congreso el año pasado, Ricardo Díaz hizo una encendida defensa de que Madrid se convierta en un espacio abierto y que, bueno, puso cifras sobre la mesa de París, de Londres, incluso de Lisboa, ¿no? Una ciudad más pequeña y nuestro país vecino, ¿no? ¿Cómo veis vosotros ese mercado, ¿no? En contraposición de quien puede considerar que hay una proliferación de chiringuitos, y por otro lado esa idea también de hub de Madrid y de España como gran hub educativo? A ver, a mí me parece una idea magnífica convertir a Madrid en un hub educativo, no solo para el habla hispana, no solo para lo que nos hemos centrado las escuelas de negocios en el pasado, que ha sido en el mercado latinoamericano, sino mirando hacia el otro lado, lo que puede ser Medio Oriente, India, que es un mercado que está creciendo mucho, y China, que es un mercado ya muy grande y donde además pues algunos mercados tradicionales donde iban los alumnos chinos pues tienen más restricciones ahora y del que se puede aprovechar Madrid. Desde ese punto de vista creo que es una magnífica opción y un magnífico planteamiento, y yo apoyo a que la administración, y estamos a su entera disposición para colaborar en lo que sea necesario para ese desarrollo. En cuanto a cosas chiringuito o no chiringuito, pues dependiendo de la calidad de la formación que haga y de los clientes que tenga. O sea, el tamaño no creo que determine precisamente la calidad de la formación. Ahora sí que es verdad que con la nueva ley de universidades, pues muchas de las universidades que se han autorizado lo tienen complicado. O se fusionan entre ellas y buscan crecer en aquellas ramas complementarias que ahora mismo no tienen, o les va a resultar difícil porque tiene un plazo de 5 años para cumplir esa legislación. Sin embargo, esa misma legislación permite que las comunidades autónomas regulen el funcionamiento de los centros de educación superior no universitarios. Y entonces aquí es un camino al que yo animo a la Comunidad de Madrid para desarrollar, porque me parece que podría ser pionera en el ámbito de todo el país y es algo que es necesario, ¿no? Las empresas también han irrumpido, ¿no? como actores importantes en la formación. Véase el caso de Telefónica, desarrollando su propio centro de formación profesional, incluso su área gratuita, ¿no? de formación en programación. Tenemos a Google con sus formaciones, ahora en ciberseguridad, pero antes ya en temas de marketing digital. Escuelas de negocio que también salen de lo académico y se alían con grandes empresas, especialmente aquí han sido punta de lanza las tecnológicas. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues ahí tienes absolutamente de todo. O sea, uno de los problemas con los que se encuentra el sector es que la denominación de máster se puede aplicar según el criterio de alguien a un curso de 150 horas porque el contenido es tan específico que no da para más, no puedes emplear más horas, hasta pues 120 créditos que puede llegar a tener algún programa de 2 años de duración. Bueno, yo creo que tenemos que acomodar y transmitir al mercado lo que es la denominación de máster, que sea académico, sea arreglado o sea profesional,
tiene que tener una carga horaria mínima equivalente a 60 créditos ECTS, para no distorsionar, no vamos a... Y el resto del mercado que se queda fuera de esa formación que hacen algunas empresas, bueno, pues tendrán que buscar la microacreditación correspondiente, el curso de especialista y eliminar esa denominación que me parece que es un poco engañosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucho recorrido. Telefónica no es un actor nuevo, sí que ha habido pues toda esta apuesta con la Escuela 42 que trajo de Francia. Me parece muy interesante y a mí me parece que las universidades tenían que haberse apuntado ese carro. En cualquier caso, la necesidad de profesionales en ese ámbito es tan grande que cualquiera que tenga las habilidades va a resultar contratado, tenga titulación universitaria o de la academia de la esquina. Entonces, ¿por qué desde la administración se va a tildar de chiringuito una actividad que genera oportunidad laboral? Me parece que no tiene ningún sentido. Lo que sí hay que establecer una reglamentación clara de cómo se tiene que denominar cada cosa. El sistema educativo siempre está en cuestión y vosotros estáis al final, ¿no? del proceso, ¿no? Aunque vamos hacia un mundo inevitablemente de formación continua. Pero, claro, tenéis también, lógicamente, una visión y una relación con el sistema educativo, con las etapas obligatorias. ¿Cómo lo veis? Porque, claro, si falla desde abajo, pues el problema os lo encontráis finalmente también vosotros, y se lo encuentran las empresas, se lo encuentra la sociedad. Sí. ¿Cuál es tu visión del sistema educativo? La mía personal, que es que soy en ese sentido muy radical. El sistema ha fallado completamente. No es capaz de formar a la gente en los contenidos y en las habilidades que tienen que tener. Y yo soy partidario, por ejemplo, de una cosa... Se hablan de números, de ratios, de metros cuadrados de aula y de número de alumnos por docente. Yo que he vivido una época donde estábamos 40 personas en un aula y que para que funcionase había un respeto absoluto al docente, creo que se perdieron, al reducir las aulas, se ha perdido mucha de esa necesidad de respeto, porque si no, no funcionaba, y de relación interpersonal con un montón de gente, porque éramos muchos. Y eso me parece que es un aspecto valioso. Yo me he ido, en el análisis personal que he hecho, me he ido a vivir la experiencia con mis 3 hijos, cómo han evolucionado y qué es lo que ha ido pasando con ellos. Y me he dado cuenta que desde mi punto de vista no tengo por qué tener razón, pero lo que no se puede hacer es diseñar un sistema educativo desde un despacho. Habrá que hacer pruebas, habrá que proponer modelos distintos, A, B, C y D. Cosas que, digamos, desde el sector privado se abordan tímidamente, pero desde el sector público se tienen que abordar con mucha más fuerza. Por ejemplo, creo que las aulas deberían ser no de 20 y tantos alumnos, sino de 40 o 40 y tantos. A lo mejor lo que sí tiene que haber son 2 docentes o hasta 3 docentes dentro del aula, porque lo que vas a tener es una heterogeneidad muy grande de alumnado y que tiene que ser atendido de forma diversa y singular. Caso concreto, te decía que he aprendido mucho de lo que ha sucedido con mis hijos. Pues uno de ellos era un poco trasto, y era un poco trasto porque iba sobrado. Entonces, si tú utilizas a un alumno, utilizas una metodología de aprendizaje entre pares, si tú utilizas a los alumnos, no a un alumno, utilizas a los alumnos que asimilan unos conocimientos más rápidamente, para que luego esos alumnos ayuden a los que van más atrasados, vas a conseguir que todo el grupo se avance de forma homogénea. Y estás dándole una atención y una dedicación a alumnos que van sobrados, que si no de otra forma lo que se van a dedicar es a armarte, torpedearte y no van a desarrollar todo su potencial. Y de esta forma además eres igualitario. Es mucho más igualitario eso que no que tengan los padres que sacar a su hijo y llevarlo a un centro especializado, bien sea por abajo o por arriba. Y es más propio y representativo de lo que es la sociedad. Esa es una de las muchas cosas que a mí se me ocurre que se pueden hacer. El otro día, hablando con una persona que prepara oposiciones, me decía que prepara oposiciones y es docente en un instituto, y cada vez peor. O sea, no consigo que presten atención
ni 3 minutos seguidos. Y eso, por ejemplo, está motivado mucho por la dinámica del móvil, la pantalla, la supuesta multiactividad que no prestas atención realmente a nada de ello. Entonces, bueno, pues con todo eso tenemos un problema y hay que solucionarlo. Uh-huh. Por último, siempre cerramos el pupitre digital con una pregunta que la vamos a adaptar a las escuelas de negocio. ¿Cómo crees que debería ser la mejor escuela de negocios del mundo? La mejor escuela de negocios del mundo, ¿para quién? O sea, la gente busca cuál es la mejor dentro de mi presupuesto, en función de opiniones ajenas. O sea, en función de mis objetivos y mis necesidades, tengo que localizar cuáles, y mis recursos económicos y de tiempo, tengo que localizar aquella escuela de negocios que es la más adecuada. Y entonces ahí hay muchas opciones. Si yo tuviese que diseñar un programa de 2 años, porque me iría claramente a 2 años, creo que la mejor escuela de negocios del mundo, tal y como está el mundo hoy, sería aquella que me permitiese ver cómo son los negocios en las distintas culturas que existen en el mundo, con lo cual habría periodos de formación en distintas localidades del mundo, basándonos en distintas culturas. Y luego porque esa conclusión, no tanto de como escuela de negocios, sino cuál sería la mejor metodología. Yo participé cuando cambié de actividad y llegué al mundo de las escuelas de negocios, participé en un estudio de la Universidad de Harvard y la conclusión es que para el posgrado la mejor modalidad es la clase invertida. La clase invertida, que es todo lo que sea dato, que lo soporte la tecnología, y más ahora que tenemos la inteligencia artificial, y todo lo que sea experiencial, vivencial, vamos a hacerlo en el aula y vamos a hacerlo con el docente. Entonces, creo que eso genera una mayor profundidad de aprendizaje y no quita la importancia del docente, que ahora en muchas plataformas digitales pues parece que es el contenido lo importante. No. Quien consolida el conocimiento es la interacción entre docente y alumno. Las plataformas y la inteligencia artificial y lo que puedas leer no consolida conocimiento, te sirve como punto de partida. Pues muchas gracias, Antonio, Alonso, por acompañarnos en el pupitre digital y bueno, pues muchos éxitos y al menos después de 10 años, pues no sé si otros 10 años más de éxitos al frente de la asociación. Seguro que la asociación tiene éxito durante 10 años más, pero bueno, pues se me va a hacer muy largos para mí, si son 10 años más. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Y hasta aquí el programa 47 de Radio Éxito Educativo. Os deseamos unas felices fiestas y un próspero y feliz 2024. De parte de Víctor Núñez y de todo el equipo que hacemos Éxito Educativo. Nuestro agradecimiento al equipo técnico de los estudios CEFUDIMA y a nuestros patrocinadores, School Market, primera agencia de marketing educativo en España, y el propio grupo CEFUDIMA. Os recordamos que nos podéis seguir a diario a través de exitoeducativo.net y nuestras redes sociales, pero también podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. No olvidéis suscribiros a nuestros canales y darnos al like si no queréis perderos ninguna novedad y además mostrarnos así vuestro apoyo al programa. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.